Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Monopolio divino. Los dioses no soportan la competencia de los terrestres vulgares y silvestres. Nosotros les debemos humillación y obediencia. Hemos sido hechos por ellos, según ellos, y la censura del alto cielo prohíbe que se divulgue el rumor de que son ellos quienes han sido hechos por nosotros. Cuando advirtieron que veíamos más allá del horizonte, los dioses mayas nos echaron polvo a los ojos, y los dioses griegos dejaron ciego a Fineo, rey de Salmidesos, cuando supieron que él veía más allá del tiempo. Lucifer era el arcángel preferido del Dios de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes. Cuando Lucifer intentó levantar su trono por encima de las estrellas, ese Dios lo hizo ceniza, quemándolo en el fuego de su propia belleza. Y fue ese Dios quien expulsó a Adán y a Eva, los primeros, los que no tenían ombligo, porque quisieron conocer la gloria divina, y fue Él quien castigó a los constructores de la Torre de Babel, que estaban cometiendo la insolencia de llegar al cielo. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de Letras Militantes. Pues como siempre es un gusto estar con ustedes, compartir estas lecturas y un gusto todavía mayor el abordar la lectura de esta emisión con un autor que es de mis favoritos personales y que ya hemos leído en varias ocasiones aquí en Letras Militantes. Se trata de el maestro Eduardo Galeano y el libro que se titula Espejos, una historia casi universal. Como, pues ya casi todos ustedes saben, si han visto estos programas de Letras Militantes, el estilo de Eduardo Galeano es un estilo muy poético, un estilo, a pesar de su formación periodística, un estilo muy literario, un estilo muy bello y que, está completamente dedicado a rescatar la sabiduría, el conocimiento, las historias, las leyendas, los cuentos de los pueblos originarios, no solamente de América Latina, sino de todo el mundo. Rescatar la mitología, las leyendas, pero sobre todo darle voz a aquellos que han sido privados de la voz, que han sido objeto del saqueo, que han sido objeto de la discriminación, de la esclavitud y de la explotación desde el inicio de la historia. Y Eduardo Galeano fue justamente el autor con el que comenzamos este programa de Letras Militantes hace más de 11 años. Fue leyendo uno de sus libros como comenzó Letras Militantes y a lo largo de más de una década hemos abordado también otros textos de este autor. Eduardo Galeano, nacido en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940, fallecido también en Montevideo el 13 de abril de 2015. Y pues no solamente fue un periodista y un escritor destacado, uno de los más destacados de la lengua española durante el siglo XX, sino que además era abiertamente un activista por los derechos de los pueblos originarios, de tendencia muy, muy abiertamente de izquierda, nunca lo ocultó, y de hecho por eso él estuvo exiliado de su país durante la dictadura que doblegó al cono sur de nuestro continente durante prácticamente el siglo XX, desde poco después de sus inicios hasta casi el final del siglo XX, y con los regresos que ha habido de gobiernos reaccionarios y de derecha en la época neoliberal, pero sobre todo en esa dictadura de los 70s, en donde infinidad de intelectuales de Uruguay, de Argentina, de Chile, tuvieron que huir de sus países por la dictadura militar que caía sobre ellos. Y no estamos muy alejados de estos contextos cuando vemos que en el norte de nuestro continente, en los Estados Unidos, se va concretando, se va materializando la figura del dictador a través de este personaje sacado de alguna narración desquiciada de algún autor estadounidense, el mismísimo Donald Trump, que se ha encargado de pelearse con todo el mundo, se ha encargado de insultar a quien puede y que ahora está tomando actitudes francamente dictatoriales al ordenar el cierre de universidades, el que se cancelen permisos para
pues empresas de medios audiovisuales que no hablen bien de su presidencia y de sus acciones de gobierno, que ha arrojado al ejército, a la policía en contra de las manifestaciones que se hacen para denunciar las atrocidades que está cometiendo el gobierno de Donald Trump, que ha acompañado incluso a el genocidio que se está cometiendo en Palestina por parte del Estado sionista de Israel, a quien respalda abiertamente, que ha buscado lucrar con la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, con la finalidad de que le den el Premio Nobel de la Paz, pero bueno, sabemos que de fondo lo que le interesa es apropiarse de recursos de Ucrania a cambio de negociar con Rusia, que trae una guerra comercial, arancelaria con todo el mundo prácticamente, hasta con los pingüinos, porque en alguno de sus decretos abarcó el Polo Sur, una región cerca del Polo Sur, en donde solamente hay pingüinos, y entonces pues es absurdo que le vaya a aplicar aranceles a los pingüinos. En fin, este dictador en ciernes que es Donald Trump, pues hubiera dado mucho material a don Eduardo Galeano para poder desarrollar estos textos con un tono satírico, con un tono de ironía, humor negro que a veces maneja Galeano, porque pues a veces cuando la tragedia es tan dura, pues más que llorar hay que tratar también de reír de los ridículos, de los absurdos que se nos presentan en esas circunstancias. Bien, vamos a continuar entonces con la lectura de Espejos, una historia casi universal de Eduardo Galeano. Como ustedes, les repito, como seguramente muchos de ustedes recordarán, son relatos muy cortos, a veces son 2 o 3 párrafos, a veces es un solo párrafo, a veces se extiende un poco más, pero siempre con un mensaje que nos deja pensando, que nos deja reflexionando y que alimenta ese espíritu de lucha, de resistencia que él nos contagia de estas historias de pueblos, trabajadores, etcétera, de luchas que se dan en contra del opresor. Gracias por el castigo. En Babilonia, la ciudad maldita, que según la Biblia fue puta y madre de putas, se estaba alzando aquella torre que era un pecado de arrogancia humana. Y el rayo de la ira no demoró. Dios condenó a los constructores a hablar lenguas diferentes para que nunca más pudiera nadie entenderse con nadie. Y la torre quedó para siempre a medio hacer. Según los antiguos hebreos, la diversidad de las lenguas humanas fue un castigo divino. Pero quizá, queriendo castigarnos, Dios nos hizo el favor de salvarnos del aburrimiento de una lengua única. Fundación de los idiomas. Según los antiguos mexicanos, la historia es otra. Ellos contaron que la montaña de Chicomostoc, alzada donde la mar se partía en 2 mitades, tenía 7 cuevas en sus entrañas. En cada una de las cuevas reinaba un dios. Con tierra de las 7 cuevas y sangre de los 7 dioses, fueron amasados los primeros pueblos nacidos en México. Poquito a poco, los pueblos fueron brotando de las bocas de la montaña. Cada pueblo habla todavía la lengua del Dios que lo creó. Por eso las lenguas son sagradas y son diversas las músicas del decir. Un muy bello homenaje a esta diversidad lingüística que en nuestro país es grandísima, es una de las más grandes del mundo. Hay infinidad de lenguas, de idiomas, porque hay que reconocerlos como tales, que se hablan en el territorio nacional. Y pues lógico, este origen de las lenguas, de los idiomas, pues siempre va amarrado a un origen místico, a un origen espiritual, como ya lo vimos también en el texto anterior, que nos hablaba de la Torre de Babel, y que, bueno, estas diferencias lingüísticas es originadas pues por distintas razones que los pueblos originales encuentran en sus diferencias, en sus diferentes creencias, ¿no? Entonces es muy, muy bonito recuperar esta forma en que cada pueblo identifica el origen de su lengua. Todas las lluvias. El Dios de los hebreos estaba disgustado por la mala conducta de sus hijos
y el diluvio fue el escarmiento que sepultó bajo las aguas a toda la carne humana y también, de paso, a las bestias del campo y a las aves del cielo. Noé, el único hombre justo, tuvo el privilegio de construir un arca de madera de 3 pisos para salvar a su familia y a una pareja de macho y hembra de cada una de las especies que habían poblado el mundo. Los demás fueron ahogados por la gran inundación. También merecieron la muerte los que habían sido expulsados del arca, las parejas anormales como el caballo pegado a la burra o la perra enamorada del lobo, y los machos dominados por las hembras que ignoraban la jerarquía natural. Una crítica también a la sociedad machista. Fundación religiosa del racismo. Noé se emborrachó celebrando la llegada del arca al monte Ararat. Despertó incompleto. Según una de las diversas versiones de la Biblia, su hijo Cam lo había castrado mientras dormía. Y esa versión dice que Dios maldijo a Cam y a sus hijos y a los hijos de sus hijos, condenándolos a la esclavitud por los siglos de los siglos. Pero ninguna de las diversas versiones de la Biblia dijo que Cam fuera negro. África no vendía esclavos cuando la Biblia nació, y Cam oscureció su piel mucho tiempo después. Quizás su negritud empezó a aparecer allá por los siglos XI o XII, cuando los árabes iniciaron el tráfico de esclavos desde el sur del desierto. Pero seguramente Cam pasó a ser del todo negro allá por los siglos XVI o XVII, cuando la esclavitud se convirtió en el gran negocio europeo. A partir de entonces se otorgó prestigio divino y vida eterna al tráfico negrero. La razón al servicio de la religión al servicio de la opresión. Como los esclavos eran negros, Cam debía ser negro. Y sus hijos, también negros, nacían para ser esclavos, porque Dios no se equivoca. Y Cam y sus hijos y los hijos de sus hijos tendrían pelo motudo, ojos rojos y labios hinchados. Andarían desnudos, luciendo sus penes escandalosos, serían aficionados al robo, odiarían a sus amos, jamás dirían la verdad y dedicarían a las cosas sucias su tiempo de dormir. Ahorita recordé un interesante documental sobre el origen del racismo que justamente tiene que ver con la cuestión económica. El racismo es una ideología, una creación cultural que tiene que ver con el justificar el comercio de cuerpos humanos. Y por ello, bueno, pues el racismo aplica a aquellos a quienes se les considera inferiores por no ser de la sociedad, del grupo cultural dominante. Recordemos que justamente Europa fue la que dio inicio a este comercio de esclavos, si bien, y es sabido también, que comunidades más antiguas o comunidades originarias, incluso los mexicas, el imperio mexica, el imperio azteca, tenía esclavos y muchas otras comunidades a lo largo y ancho del continente americano antes de la llegada de los españoles también ejercían esta terrible labor del esclavismo. Bueno, pues finalmente cuando se vuelve un negocio es justamente cuando los europeos se encargan de llevar a estos esclavos africanos desde un lado del mundo hacia el otro. Y pues lógicamente hay siempre la justificación religiosa, el racismo, el clasismo, pues todas estas maneras de despreciar a nuestros congéneres siempre van a encontrar como justificación una base religiosa. En este caso, bueno, nos habla el propio Galeano de cómo en la propia Biblia se fue transformando un relato para adaptarlo a las necesidades de este comercio de esclavos. Y este comercio de esclavos pues va a tener su origen o va a tener su punto más fuerte en la historia, justamente en el desarrollo del capitalismo. Y entonces, para justificar esta explotación del ser humano en ese
protocapitalismo, vamos a llamarle, en ese surgimiento del capitalismo, bueno, es que se encontró esta justificación que incluso acudía a lo científico para decir que los esclavos eran seres inferiores. Lógicamente, todos los seres inferiores eran aquellos que no formaban parte de la cultura europea, de la cultura, además, del centro de Europa, de la parte, entre comillas, civilizada de Europa. Entonces, bueno, aquí nos habla de una fundación religiosa del racismo. Ahora vamos a lo que también comentaba, la fundación científica del racismo. Raza caucásica se llama, todavía, la minoría blanca que ocupa la cúspide de las jerarquías humanas. Así fue bautizada en 1775 por Johann Friedrich Blumenbach. Este zoólogo creía que el Cáucaso era la cuna de la humanidad y que de allí provenían la inteligencia y la belleza. El término se sigue usando contra toda evidencia en nuestros días. Incluso yo recuerdo que en nuestras clases de biología, cuando se hablaba de los grupos humanos y sus migraciones a través del mundo, que habían llegado, justamente el hombre caucásico, ya el Homo sapiens, había llegado al continente americano a través del estrecho de Bering, pero que eran estos hombres o estos seres humanos caucásicos. Y esto pues todavía nos lo enseñaban en la década de los 70s. Blumenbach había reunido 245 cráneos que fundamentaban el derecho de los europeos a humillar a los demás. La humanidad formaba parte de una pirámide de 5 pisos. Arriba, los blancos. La pureza original había sido arruinada pisos abajo por las razas de piel sucia. Los nativos australianos, los indios americanos, los asiáticos amarillos, y debajo de todos, deformes por fuera y por dentro, estaban los negros africanos. La ciencia siempre ubicaba a los negros en el sótano. En 1863, la Sociedad Antropológica de Londres llegó a la conclusión de que los negros eran intelectualmente inferiores a los blancos y solo los europeos tenían la capacidad de humanizarlos y civilizarlos. Europa consagró sus mejores energías a esta noble misión, pero no tuvo suerte. Casi un siglo y medio después, en el año 2007, el estadounidense James Watson, Premio Nobel de Medicina, afirmó que está científicamente demostrado que los negros siguen siendo menos inteligentes que los blancos. Y esto pasa, bueno, cuando la ciencia está sometida al mandato del capital, al mandato de quien tiene el dinero. Eso debe de quedarnos muy claro, porque hay quienes niegan el alcance de la ciencia o la validez de la ciencia, diciendo que todo lo que nos enseñan en la escuela es falso. Hay que irnos con mucho cuidado. Hay cuestiones científicas que son irrefutables, pero hay otras cuestiones que a partir de la ciencia y quién firma el cheque es como se orientan ideológicamente estos conocimientos científicos. Y el conocimiento científico finalmente también va evolucionando, a pesar del ejemplo que nos pone aquí Eduardo Galeano, que todavía hace unos años le dan el premio Nobel a alguien que dice que los negros son inferiores. Entonces, bueno, esta lucha por hacer una ciencia que sea justa, que sea equilibrada, que hable de la igualdad de todos los seres humanos, bueno, es una lucha que también se viene dando por lo menos desde el siglo XIX, aunque desde antes ya también hay muestras de esta lucha, y esta se da desde la izquierda. Pensadores como el mismo Carlos Marx o como Federico Engels también ya hablan en algunos de sus escritos de las contradicciones de la ciencia, de la academia, que rige en esos momentos desde Europa, que es la famosa visión eurocentrista, y que pues lógicamente está al servicio de esas necesidades del capital financiero. Vamos al siguiente, se titula El amar de los amares. Cantó el rey Salomón a la más mujer de sus mujeres. Cantó a su cuerpo y a la puerta de su cuerpo y al verdor del lecho compartido. El Cantar de los Cantares no se parece ni un poquito a los demás libros de la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué está ahí? Según los rabinos, es una alegoría del amor de Dios por Israel.
Según los curas, un jubiloso homenaje a la boda de Cristo con la iglesia. Pero ningún verso menciona a Dios, y mucho menos a Cristo ni a la iglesia, que nacieron mucho después de que el cantar fuera cantado. Más bien parece que este encuentro entre un rey judío y una mujer negra fue una celebración de la pasión humana y de la diversidad de nuestros colores. Mejores que el vino son los besos de tu boca, cantaba esa mujer. Y según la versión que llegó a nuestros días, ella cantaba también: negra soy, pero bella. Y se disculpaba, atribuyendo su color a su trabajo a pleno sol en los viñedos. Sin embargo, según otras versiones, el pero fue agregado. Ella cantaba: negra soy y bella. Preciosa apreciación del maestro Eduardo Galeano, que pues nuevamente hace ese señalamiento sobre la cultura occidental, que para el desarrollo de su poderío, para mantenerse como la clase opresora, pues recurre también a los textos sagrados, entre comillas, para justificar estas posiciones. Alejandro. Demóstenes se burlaba. Este jovencito quiere que le levantemos altares. Y bueno, vamos a hacerle el gusto. El jovencito era Alejandro Magno. Se decía pariente de Heracles y de Aquiles. Se hacía llamar el dios invencible. Había sido herido 8 veces y seguía conquistando el mundo. Había empezado coronándose rey de Macedonia después de matar a toda su parentela y queriendo coronarse rey de todo lo demás. Vivió en guerra continua los pocos años de su vida. Su caballo negro rompía el viento. Él era siempre el primero en atacar, espada en mano, penacho de blancas plumas, como si cada batalla fuera un asunto personal. Yo no robo la victoria, decía. Y muy bien recordada la gran lección de Aristóteles, su maestro: la humanidad se divide entre los que nacen para mandar y los que nacen para obedecer. Con mano dura apagaba las rebeliones, crucificaba o lapidaba a los desobedientes, pero era un raro conquistador que respetaba las costumbres de sus conquistados y hasta se daba el lujo de aprenderlas. Nacido para ser el mandamás, el rey de reyes, invadió tierras y mares desde los Balcanes hasta la India, pasando por Persia y Egipto y todo lo que encontró, y en todas partes sembró matrimonios. Su astuta idea de casar a los soldados griegos con mujeres del lugar fue una desagradable novedad para Atenas, donde cayó muy mal, pero consolidó el prestigio y el poder de Alejandro en su nuevo mapa del mundo. Hefestión lo acompañó siempre en el andar y el guerrear. Fue su brazo derecho en los campos de batalla y su amante en las noches de celebración. Junto con él y sus miles de jinetes imparables, largas lanzas, flechas de fuego, fundó 7 ciudades, las 7 Alejandrías. Y parecía que eso no iba a terminar nunca. Cuando Hefestión murió, Alejandro bebió a solas el vino que habían compartido y, al amanecer, borracho, mandó alzar una inmensa hoguera que quemara el cielo y prohibió la música en todo el imperio. Y poco después también él murió, a los 33 años de su edad, sin haber conquistado todos los reinos que en el mundo eran. Un personaje sin duda interesantísimo, Alejandro Magno. Quien tenga la oportunidad de ver en estas plataformas de streaming, en los canales de historia o simplemente en la plataforma, por ejemplo en la N Roja, hay varios documentales sobre Alejandro Magno. Son muy interesantes, algunos están dramatizados, hacen una recreación de las situaciones que vive Alejandro, su relación con Hefestión, su relación con su madre, con el propio Aristóteles, y es bien interesante cómo este personaje rompe el esquema de lo monolítico, de lo monumental como estatua que no se mueve, que está congelado en un momento en el tiempo, sino que es un personaje que tenía como muchas facetas, y muchas de esas facetas muy interesantes también las desarrolla Isabel Vallejo,
a lo mejor me equivoco en el nombre de pila, pero bueno, esta escritora que tiene esa maravilla que ya leímos aquí, que se llama El infinito en un junco, que es la historia de los libros, y cómo Alejandro Magno en el continente europeo es quien genera la idea de la biblioteca para traer todos esos libros a la Alejandría egipcia, en donde se fundó la Biblioteca de Alejandría, una de las maravillas del mundo antiguo, y que va a ir evolucionando a lo largo de los siglos hacia lo que hoy conocemos como las bibliotecas. Y esto tiene que ver con ese respeto que, bueno, respeto, vamos también a entrecomillarlo, o verlo con su justa dimensión, ese respeto que Alejandro sentía por las culturas a las que iba dominando. Y bueno, aunque como lo dice el autor, no pudo conquistar a todos los reinos que en realidad existía, finalmente conquistó todos los reinos del mundo conocido en ese momento desde el hemisferio occidental. Entonces resulta sumamente interesante abordar la historia de este gran personaje histórico que fue Alejandro Magno, y que, bueno, también, dada su propia orientación sexual, resulta pues un mazazo en la cabeza para aquellos que creen que los grandes guerreros son machos homofóbicos, que se creen este mito del macho alfa, que bueno, también por ahí hay videos que desmienten esta teoría de que existan machos alfa, que nace de las manadas de lobos, pero que el propio científico que acuñó el término y que habló de los machos alfa entre los lobos, finalmente pasó el resto de su vida desmintiendo lo que él mismo había dicho, diciendo, es que no es cierto, no existen los machos alfa. Pero bueno, esa es otra discusión que a lo mejor ya abordaremos en otro programa. Lo cierto es que esta figura de Alejandro Magno llama la atención justamente por ser uno de los conquistadores más importantes y más grandes en la historia de la humanidad, por lo menos en la historia que se conoce, porque lógicamente hay historias de otros pueblos originarios o de otras sociedades que fueron destruidas con la colonización, pero bueno, esta historia de Alejandro Magno es una de las más destacadas y que pues debería ser objeto también de orgullo de la comunidad LGBT, creo yo. Homero. No había nada ni nadie, ni fantasmas había, no más que piedras mudas y alguna que otra oveja buscando pasto entre las ruinas. Pero el poeta ciego supo ver allí la gran ciudad que ya no era. La vio rodeada de murallas, alzada en la colina sobre la bahía, y escuchó los alaridos y los truenos de la guerra que la habían arrasado. Y la cantó. Fue la refundación de Troya. Troya nació de nuevo, parida de las palabras de Homero, 4 siglos y medio después de su exterminio. Y la guerra de Troya, condenada al olvido, pasó a ser la más famosa de todas las guerras. Los historiadores dicen que esa fue una guerra comercial. Los troyanos habían cerrado el paso hacia el Mar Negro y lo cobraban caro. Los griegos aniquilaron Troya para abrirse camino al oriente por el estrecho de los Dardanelos. Pero comerciales fueron todas o casi todas las guerras que en el mundo han sido. ¿Por qué habría de hacerse digna de memoria una guerra tan poco original? Las piedras de Troya iban a convertirse en arena y nada más que arena, cumpliendo su destino natural, cuando Homero las vio y las escuchó. Lo que él cantó ¿fue pura imaginación? ¿Fue obra de fantasía esa escuadra de 1200 naves lanzadas al rescate de Helena, la reina nacida de un huevo de cisne? ¿Inventó Homero eso de que Aquiles arrastró a su vencido Héctor atado a un carro de caballos y le dio varias vueltas alrededor de las murallas de la ciudad sitiada? ¿Y la historia de Afrodita envolviendo a Paris en un manto de niebla mágica cuando lo vio perdido, ¿no habrá sido delirio o borrachera? ¿Y Apolo guiando la flecha mortal hacia el talón de Aquiles? ¿Habrá sido Odiseo, alias Ulises, el creador del inmenso caballo de madera que engañó a los troyanos? ¿Qué tiene de verdad el final de Agamenón, el vencedor, que regresó de esa guerra de 10 años para que su mujer lo asesinara en el baño? Esas mujeres y esos hombres y esas diosas y esos dioses que tanto se nos parecen, celosos, vengativos, traidores, ¿existieron?
¿Quién sabe si existieron? Lo único seguro es que existen. Genial este cierre del texto sobre este autor mítico, Homero. Existen porque los leemos, existen porque sus historias se repiten en muchas cuestiones cotidianas. Hablar de caballos de Troya, hablar de Odiseas, que es justamente lo que transita Ulises para regresar a su tierra después de la guerra de Troya, y que bueno, su nombre griego era Odiseo, entonces de ahí viene la palabra Odisea. Entonces son personajes, el famoso Aquiles, hablar de que alguien tiene, o que ya le conozco su talón de Aquiles, eso los hace vivir dentro de nuestra lengua, dentro de nuestra mente, dentro de nuestras relaciones sociales. Pero efectivamente hay una gran discusión sobre este autor clásico griego, Homero, porque no hay evidencia de que haya existido, no hay evidencia sólida. Todo se reduce a testimonios en los manuscritos, infinidad de fuentes, pero lo cierto, y eso también Irene Vallejo lo menciona en la Eternidad en un Junco, menciona que pues estos cantos homéricos sobre la guerra de Troya pues eran dichos, eran cantados, eran incluso improvisados, modificados de acuerdo a la persona que los narraba, que los cantaba, que los mostraba al público. Y entonces puede ser que en algún momento la historia original, que es supuestamente a partir de una guerra que ocurrió realmente en Troya, de los griegos, y como se menciona aquí, de una guerra comercial, se fue adornando con todas las cuestiones mitológicas, con la presencia de los dioses, la presencia de estos héroes que eran protagonistas de una historia que a lo mejor era demasiado convencional y había que darle un sabor picante, y que finalmente se fue transformando a lo largo del tiempo, y Homero es un nombre que se le atribuye a quien realmente es un autor colectivo, y un autor que se va creando a lo largo del tiempo hasta llegar al momento en que se imprime la historia en un manuscrito, en un pergamino, en un papiro, y ese es el que se va a ir copiando hasta que ya existe la imprenta y se puede imprimir de manera continua sin modificarle gran cosa. Y se va traduciendo a diferentes idiomas, por lo tanto la historia se va transformando también totalmente. La Odisea, la Ilíada y la Odisea son obras muy importantes porque nos hablan de cómo la cultura que nos ha tocado vivir, sin despreciar a nuestra cultura también originaria de este país, de esta tierra, pero bueno, esta manera como se ha transmitido la historia de esta obra clásica de los griegos y llega hasta nuestros días, pues queda de manifiesto cuando lo dice Eduardo Galeano, ¿no? Quién sabe si existieron, pero es seguro de que existen, porque los nombramos, porque los verbalizamos, porque se hacen películas, como esta película de Troya, con Brad Pitt, con Eric Bana, con este actor que hace de Legolas, en fin, un elenco también muy interesante, para una adaptación también muy interesante, que fue criticada por quienes dicen que se le despojó de toda la parte mitológica. Bueno, pues finalmente lo mitológico es un agregado que se le pudo haber dado a una historia real. En fin, creo que esa es una de las grandes aportaciones a la cultura universal. Vámonos a la pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva, quien nos regala otra pieza de su inspiración, interpretada, arreglada, grabada, editada, producida por él, y que nos regala para Letras Militantes. Y después de esta pausa musical continuamos con Eduardo Galeano y Espejos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Regresamos a Letras Militantes después de esta pausa musical para continuar con la lectura de Espejos de Eduardo Galeano, un autor a quien yo le tengo un particular aprecio, uno de mis autores favoritos, pero que además es uno de mis activistas sociales favoritos, un hombre de un pensamiento sumamente crítico, pero muy respetuoso también de las diferencias que hay entre los grupos sociales, particularmente desde los oprimidos, y a quien yo tuve el tremendo honor y el fabuloso gusto de conocer en persona hace ya bastantes años en el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo que organizó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional allá en Chiapas. Esto fue, si mal no recuerdo, en 1996, donde hubo varias presencias internacionales muy importantes, y entre ellos don Eduardo Galeano, a quien yo tuve la oportunidad de tomarle una foto y pedirle un autógrafo para un libro suyo, que pues son de mis grandes tesoros. El hecho de sentirme privilegiado por haber conocido a don Eduardo Galeano y poder leer sus libros con esa sensación como de que si yo pues lo hubiera tenido como un amigo cercano. El leerlo, el disfrutar la lectura de sus textos nos da esa sensación de familiaridad con los autores, y por eso creamos esos vínculos tan especiales que trascienden el tiempo, trascienden las fronteras y se quedan en nuestra memoria. Podemos haber leído con mucho amor, por ejemplo, las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, como ya lo hemos hecho acá, y también nos parece un autor familiar, muy querido, porque forma parte de esa gama de emociones que nos hacen sentir sus textos, y que aunque no pudimos conocerlo en vivo, difícilmente podríamos haberlo hecho, lo sentimos cercano y lo sentimos alguien casi de la familia. Esa es la magia que tiene la literatura para quien nos gusta leer este tipo de libros o cualquier tipo de libros. Continuamos entonces con Espejos, con este texto que se titula Fundación Literaria del Perro. Argos fue el nombre de un gigante de 100 ojos y de una ciudad griega de hace 4000 años. También se llamaba Argos el único que reconoció a Odiseo cuando llegó disfrazado a Ítaca. Esto es después de la Ilíada, de la guerra contra Troya, y después de esta travesía que es la Odisea, y llega por fin a su país, a Ítaca. Homero nos contó que Odiseo regresó al cabo de mucha guerra y mucha mar, y se acercó a su casa haciéndose pasar por un mendigo achacoso y haraposo. Nadie se dio cuenta de que él era él. Nadie, salvo un amigo que ya no sabía ladrar, ni podía caminar, ni moverse siquiera. Argos yacía a las puertas de un galpón abandonado, acribillado por las garrapatas, esperando la muerte. Cuando vio, o quizás olió, que aquel mendigo se acercaba, alzó la cabeza y sacudió el rabo. También una parte muy bella, como en esta narración, en esta parte de la narración, quien reconoce a el propio Odiseo es su perro, después de tantos años, y lo espera, y después de verlo llegar, pues el perro muere, porque por fin ha visto regresar a su gran amigo, a su amo, a Odiseo. Hesíodo. Lo que decíamos hace rato. De Homero nada se sabe. 7 ciudades juran que fueron su cuna. Quizás en ellas Homero recitó alguna noche a cambio de techo y comida. De Hesíodo dicen que nació en una aldea llamada Acera y que vivió en los tiempos de Homero. Pero él no cantó a la gloria de los guerreros. Sus héroes fueron los labriegos de Beocia. Hesíodo se ocupó de los trabajos y los días de los hombres que arrancaban frutos pobres a la dura tierra para cumplir con la maldición de los dioses despiadados. Su poesía aconsejaba cortar la madera cuando Sirio aparece en el cielo, recoger las uvas cuando Sirio viaja hacia el sur, trillar cuando viene Orión, cosechar cuando las Pléyades asoman, labrar la tierra cuando las Pléyades se esconden, trabajar desnudo
y desconfiar del mar, de los ladrones, de las mujeres, de las lenguas inquietas y de los días nefastos. Hesíodo, un autor también clásico griego de los trabajos y los días, y que también dedicó parte de sus escritos a el panteón mitológico de Grecia, pero efectivamente su gran parte de su obra está dedicada justamente a esa parte de la población que no parece ser la más atractiva, pero que su trabajo es el que nos mantiene vivos, o el que ha alimentado y mantenido viva a la humanidad, a los campesinos, a los pobres. Y también era un fuerte crítico, irónico y con mucho humor de los gobernantes y de sus intereses, casi siempre en contra de la población común. El suicidio de Troya. Según Homero, fue la diosa Atenea quien sopló la idea al oído de Odiseo. Y así, la ciudad de Troya, que había resistido durante 10 años el acoso de las tropas griegas, fue vencida por un caballo de madera. ¿Por qué Príamo, el rey de Troya, lo dejó entrar? Desde que ese raro animal gigantesco apareció esperando ante las murallas, fue rojo el humo de las cocinas y lloraron las estatuas, y se secaron los laureles y el cielo se vació de estrellas. La princesa Casandra le arrojó una antorcha encendida y el sacerdote Laconte le clavó una lanza en el costado. Los consejeros del rey opinaron que había que abrirlo para ver qué contenía, y en toda Troya no hubo quien no sospechara que ese bicho era una trampa. Pero Príamo eligió su perdición. Quiso creer que la diosa Atenea había enviado una ofrenda en señal de paz. Por no agraviarla, mandó que se abriera la muralla y el caballo fuera recibido con cánticos de alabanza y gratitud. De sus adentros salieron los soldados que arrasaron Troya hasta la última de sus piedras. Y sus vencidos fueron sus esclavos, y las mujeres de sus vencidos fueron sus mujeres. Justamente en todas estas adaptaciones que se hacen de este relato de Homero sobre la guerra de Troya, se habla al final de la perdición de los troyanos a partir del uso del caballo, que fue una idea de Odiseo. Fue quien ideó esta estrategia para poder penetrar lo que parecía impenetrable, las murallas de Troya. Hay, también la cuestión de Príamo, que era un rey muy religioso, un rey que pensaba que todo era voluntad de los dioses, y en el propio relato de Homero hay este ir y venir de los dioses apoyando a uno u otro de los bandos. Lo interesante del caballo de Troya es que no forma parte de la Ilíada. En todo el relato de Homero no hay ninguna mención al caballo de Troya. De hecho, si mal no recuerdo, porque hace mucho que lo leí, la Ilíada termina justamente con la muerte de Héctor y con la paseada que le da Aquiles en las afueras de Troya, la recuperación del cadáver por parte de Príamo, y que finalmente ahí termina la historia de la Ilíada. La historia del caballo de Troya, según recuerdo, es un poema posterior del que se desconoce quién es el autor, y que también ha ido transformándose a lo largo de los siglos hasta llegar a este punto en donde conocemos una historia en donde Odiseo manda desmantelar algunos de los barcos, conseguir leña ahí cerca de Troya, construyen este caballo, se meten los guerreros y con esto logran avasallar a los troyanos y romper esa resistencia que tenían los troyanos. Es llamativo que dentro de todas estas interpretaciones, y sobre todo la que retoma Eduardo Galeano, hay esta idea de que el gobernante es el más ciego a lo que claramente es una trampa, y que la población, a través de señales que se van presentando, está más consciente de esta situación. Aquí se menciona incluso a la princesa Casandra, que arroja una antorcha al caballo, y la princesa Casandra, según la propia mitología griega, tenía la capacidad de ver el futuro y de ver sobre todo las desgracias que se cernían sobre su pueblo, pero que la tachaban de loca. Y entonces ella dudaba mucho de contar lo que ella conocía,
porque sabía que la iban a acusar de locura. Y esto pues desde pequeña. Y hay incluso documentales que les mencionaba hace rato en la sección anterior, en donde se hace mención justamente de la princesa Cassandra. Incluso esto se llegó a acuñar el llamado complejo de Cassandra, que es gente que dice tener visiones de futuro, pero nadie los cree porque pues piensan que están locos, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la lectura con este fragmento que se titula El héroe. ¿Cómo hubiera sido la guerra de Troya contada desde el punto de vista de un soldado anónimo? Un griego de a pie, ignorado por los dioses y deseado no más que por los buitres que sobrevuelan las batallas. Un campesino metido a guerrero, cantando por nadie y por nadie esculpido. Un hombre cualquiera obligado a matar y sin el menor interés de morir por los ojos de Helena. ¿Habría presentido ese soldado lo que Eurípides confirmó después? Que Helena nunca estuvo en Troya, que solo su sombra estuvo allí, que 10 años de matanzas ocurrieron por una túnica vacía. Y si ese soldado sobrevivió, ¿qué recordó? ¿Quién sabe? Quizás el olor del dolor, y simplemente eso. 3000 años después de la caída de Troya, los corresponsales de guerra Robert Fisk y Frank Sevilla nos cuentan que las guerras huelen. Ellos han estado en varias, las han sufrido por dentro y conocen ese olor de podredumbre, caliente, dulce, pegajoso, que se te mete por todos los poros y se te instala en el cuerpo. Es una náusea que jamás te abandonará. Y que esa es la otra cuestión, de quitarle lo romántico, de no romantizar todos estos encuentros violentos entre hombres armados, entre ejércitos que se sacrifican por el objetivo o el ideal de alguno de los líderes de estos bandos. Y justamente cuando hace mención Galeano de Robert Fisk, si tuvieron oportunidad de leer sus artículos, eran traducidos en La Jornada durante la Guerra del Golfo. Era el corresponsal que pues narraba las cosas tal cual estaban ocurriendo en el Golfo Pérsico, e incluso también fue un autor que se metió a hablar sobre el conflicto palestino y la guerra con Israel. Incluso hubo quienes lo amenazaron de muerte, quienes decían que valía más muerto, que era un maldito mentiroso, etc. Pero Fisk siempre demostró que había evidencia de estos crímenes de guerra que se cometieron por parte del ejército de los Estados Unidos, por parte de Israel, etc., ¿no? De los aliados del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, le quita todo ese halo romántico a esta cuestión de la guerra, de ir a sacrificarse por el bienestar de la nación, etcétera, etcétera. Importante autor, importante periodista Robert Fisk. Bien, el siguiente se titula Retrato de familia en Grecia. El sol viajó al revés por el cielo y se fue por el oriente, mientras moría aquel día tan raro. Atreo conquistaba el trono de Micenas. Atreo sentía que la corona tambaleaba en su cabeza. Miraba de reojo a la parentela. El hambre de poder brillaba en los ojos de sus sobrinos. Por las dudas, los degolló. Los cortó en pedazos, los cocinó y los sirvió como plato único en el banquete que brindó a su hermano Tiestes, que era el papá de los difuntos. Agamenón, hijo de Atreo, heredó el trono. Clitemnestra, mujer de su tío, le gustó para reina. Agamenón no tuvo más remedio que matar al tío. Y años después tuvo que cortar el pescuezo de Ifigenia, su hija más bella. La diosa Artemisa se lo exigió para que sus huestes de sátiros, centauros y ninfas dieran buenos vientos a las naves que partían a la guerra contra el reino de Troya. Al fin de la guerra, una noche de luna llena, Agamenón entró con paso triunfal en su palacio de Micenas. La reina Clitemnestra le dio la bienvenida y le ofreció un baño bien caliente. A la salida del baño lo envolvió en una red tejida por ella. Esa red fue la mortaja de Agamenón.
Egisto, amante de Clitemnestra, le hundió una espada de doble filo y ella lo decapitó con un hacha. Con esa misma hacha, tiempo después, Electra y Orestes vengaron al padre. Los hijos de Agamenón y Clitemnestra despedazaron a la madre y a su amante y dieron inspiración al poeta Esquilo y al doctor Freud. Justamente estas obras, que generalmente en las obras clásicas, en el bachillerato, en la prepa, en el CCH, son de cajón, que hay que leerla, las tragedias de Esquilo, son ejemplos, o digamos son figuras que retratan, como en muchas otras obras, los aconteceres, los vaivenes de las relaciones de los seres humanos, entre hombres y mujeres, entre familias, y cómo estas fueron adoptadas por el propio Sigmund Freud, que vio en estas historias, porque finalmente son historias, no son relatos completamente fidedignos, documentados, históricos, sino que son relatos que nos hablan de ciertos patrones de comportamiento que el mismo Freud fue identificando y que fue con ellos armando su propia teoría que va a dar lugar al psicoanálisis. Y de lo que nos habla el psicoanálisis, que pues es muy criticado y muy despreciado desde la ciencia dura, desde la academia de la ciencia dura, pues finalmente lo que hace es, a través de la literatura, a través de la mitología, a través de la narrativa, busca explicar el porqué del comportamiento humano. Por lo menos esa es mi percepción. A mí me gusta mucho la obra de Freud. No soy un seguidor fanático, pero sí hay muchos de sus escritos que me generan pues mucho sentido, ¿no? De cómo el ser humano, a lo largo de su existencia, hay una serie de comportamientos que repite en la relación que tiene desde el seno familiar, desde el seno materno, de la relación con los padres. Entonces, bueno, es interesante cómo justamente todos estos relatos clásicos de Grecia finalmente caen y son adoptados dentro de lo que va a ser esta teoría del psicoanálisis, y que también, como decía Galeano, no sabemos si existieron, pero sí estamos seguros de que existen. Con el psicoanálisis ocurre algo similar, porque no sabemos si sean fidedignos 100%, pero sí sabemos que se repiten en muchos de los comportamientos que nosotros conocemos, que incluso nosotros hemos tenido, y con términos, con ideas que van formando parte de nuestro lenguaje común. Este que sigue se titula Huelga de piernas cerradas. En plena guerra del Peloponeso, las mujeres de Atena, Esparta, Corinto y Beocia se declararon en huelga contra la guerra. Fue la primera huelga de piernas cerradas en la historia universal. Ocurrió en el teatro. Nació en la imaginación de Aristófanes y de la arenga que él puso en boca de Lisístrata, matrona ateniense. No levantaré los pies hasta el cielo, ni en cuatro patas me pondré con el culo al aire. La huelga continuó sin tregua hasta que el ayuno de amores doblegó a los guerreros. Cansados de pelear sin consuelo y espantados ante la insurgencia femenina, no tuvieron más remedio que decir adiós a los campos de batalla. Más o menos así lo contó, lo inventó Aristófanes, un escritor conservador que defendía las tradiciones como si creyera en ellas, pero en el fondo creía que lo único sagrado era el derecho de reír. Y hubo paz en el escenario. En la realidad, no. Los griegos ya llevaban 20 años peleando cuando esta obra fue estrenada, y la carnicería continuó 7 años más. Las mujeres continuaron sin tener derecho a huelga, ni derecho de opinión, ni más derecho que el derecho de obediencia de las labores propias de su sexo. El teatro no figuraba entre esas labores. Las mujeres podían asistir a las obras, en los peores lugares, que eran las gradas más altas, pero no podían representarlas. No había actrices. En la obra de Aristófanes, Lisístrata y las demás protagonistas fueron actuadas por hombres que llevaban máscaras de mujeres. Y bueno, este también es una constante que curiosamente sí se da en el continente europeo ya siglos después. El teatro, en el caso por ejemplo de la época en la que vive William Shakespeare,
También las obras de teatro estaba prohibido que actuaran mujeres, eran hombres los que se disfrazaban de mujeres para poder actuar en estas obras. Y uno podría pensar, bueno, es que el patriarcado es eminentemente eurocentrista, ¿no? Porque no se le daba la oportunidad a las mujeres de participar. Pero si nos vamos hacia el oriente, hacia Japón, incluso el teatro kabuki también nos habla de que no podían las mujeres participar en esas obras de teatro, ¿no? Y los papeles de mujeres también los ejecutaban actores hombres. Entonces es interesante cómo incluso hasta la expresión artística era limitada a las mujeres. Cuando las mujeres empiezan a ganar el terreno, porque no lo cedió el hombre, no se lo regaló el hombre, sino que ellas lo fueron ganando poco a poco, bueno, se demostró que la sensibilidad y el talento lírico de las mujeres podía aportar incluso a veces mucho más cosas que el talento de algunos hombres. El arte de dibujarte. En algún lecho del Golfo de Corinto, una mujer contempla, a la luz del fuego, el perfil de su amante dormido. En la pared se refleja la sombra. El amante que yace a su lado se irá. Al amanecer se irá a la guerra, se irá a la muerte. Y también la sombra, su compañera de viaje, se irá con él y con él morirá. Es noche todavía. La mujer recoge un tizón entre las brasas y dibuja en la pared el contorno de la sombra. Esos trazos no se irán, no la abrazarán, y ella lo sabe, pero no se irán. La representación en el plano de lo artístico va más allá de simplemente plasmar una historia que pueda resultar bonita. El arte, para hacerlo, tiene que generar emociones, tiene que generar intensidad, tiene que provocar algo en el espectador. Si no, por muy respetable que sea la métrica de un verso, por muy colorida que sea la fotografía de una película, por muy técnicamente bien hecho que esté un cuadro, si no es capaz de generar emociones o de despertar recuerdos que nos generan emociones a quienes estamos viendo la obra, pues no llega a ser arte. Sócrates. Varias ciudades peleaban de uno y otro lado, pero esta guerra griega, la que más griegos mató, fue sobre todo la guerra de Esparta, oligarquía de pocos orgullosos de ser pocos, contra Atenas, democracia de pocos que simulaban ser todos. En el año 404 a.C., Esparta demolió con cruel lentitud, al son de las flautas, las murallas de Atenas. ¿De Atenas qué quedaba? 500 barcos hundidos, 80.000 muertos de peste, una incontable cantidad de guerreros destripados y una ciudad humillada, llena de mutilados y de locos. Y la justicia de Atenas condenó a muerte al más justo de sus hombres. El gran maestro del ágora, el que perseguía la verdad pensando en voz alta mientras paseaba por la plaza pública, el que había combatido en 3 batallas de la guerra recién terminada, fue declarado culpable. Corruptor de la juventud, sentenciaron los jueces, aunque quizás quisieron decir que era culpable de haber amado a Atenas, tomándole el pelo, criticándola mucho y adulándola nada. Esa es justo la historia de Sócrates, que pues es condenado a muerte, bebe la cicuta y lo hace por voluntad porque él asume la consecuencia de sus actos, que era justamente el despertar las conciencias de los jóvenes atenienses. Y justamente aquí la observación que hace, ¿no?, de Atenas, que era una democracia de pocos que simulaban ser todos. Efectivamente, se habla y se repite hasta el cansancio que la cuna de la democracia es la antigua Grecia. Sin embargo, la democracia, como se manejaba en Grecia, en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, pues es una democracia que no consideraba ni a las mujeres y pues lógicamente menos a los esclavos, ¿no? Solamente los hombres, y los hombres que no eran esclavos y los hombres que eran los pudientes eran los que podían decidir en estas asambleas democráticas el destino de su sociedad.
Por eso nos debe quedar claro que la democracia no es un fin en sí mismo. La democracia es una herramienta para alcanzar algún fin. Y si esta herramienta se convierte en sí misma en un fin, pues no conduce a ningún lado y se solaza de sí misma. Y por eso hoy tenemos, por ejemplo, a los Estados Unidos diciendo que ellos son la demostración más fehaciente de la democracia ejercida por su población. Efectivamente, una gran mayoría del pueblo norteamericano o del pueblo estadounidense votó por Donald Trump para que fuera su presidente. La democracia triunfó, sí, pero pues perdimos todos los demás. Este siguiente texto se titula Olimpiadas. A los griegos les encantaba matarse entre sí, pero además de la guerra practicaban otros deportes. Competían en la ciudad de Olimpia y mientras las Olimpiadas ocurrían, los griegos olvidaban sus guerras por un rato. Todos desnudos. Los corredores, los atletas que arrojaban la jabalina y el disco, los que saltaban, boxeaban, luchaban, galopaban o competían cantando. Ninguno llevaba zapatillas de marca, ni camisetas de moda, ni nada que no fuera la propia piel brillosa de ungüentos. Los campeones no recibían medallas. Ganaban una corona de laurel, unas cuantas tinajas de aceite de oliva, el derecho a comer gratis durante toda la vida y el respeto y la admiración de sus vecinos. El primer campeón, un tal Corebus, se ganaba la vida trabajando de cocinero. Y a eso siguió dedicándose. En la Olimpiada inaugural, él corrió más que todos sus rivales y más que los temibles vientos del norte. Las Olimpiadas eran ceremonias de identidad compartida. Haciendo deporte, esos cuerpos decían, sin palabras, nos odiamos, nos peleamos, pero todos somos griegos. Y así fue durante 1000 años, hasta que el cristianismo triunfante prohibió esas paganas desnudeces que ofendían al Señor. En las Olimpiadas griegas nunca participaron las mujeres, los esclavos ni los extranjeros. En la democracia griega tampoco, lo cual confirma lo que estábamos comentando hace unos momentos. Partenón y después. Fidias, el más envidiado escultor de todos los tiempos, murió de tristeza. Su insoportable talento había sido castigado con pena de cárcel. Muchos siglos después, Fidias fue también castigado con pena de usurpación. Sus mejores obras, las esculturas del Partenón, ya no están en Atenas, sino en Londres, y no se llaman los mármoles de Fidias, sino que responden al nombre de los mármoles de Elgin. Lord Elgin, que de escultor no tenía nada, era el embajador inglés que hace un par de siglos embarcó esas maravillas y las vendió a su gobierno. Desde entonces están en el British Museum. Cuando Lord Elgin se llevó lo que se llevó, ya el Partenón había sido devastado por la intemperie y las invasiones. Aquel templo, nacido para eterna gloria de la diosa Atenea, había sufrido la invasión de la Virgen María y sus sacerdotes, que eliminaron unas cuantas figuras, borraron muchos rostros y mutilaron todos los penes. Y muchos años después ocurrió la invasión de las tropas venecianas y el templo, convertido en polvorín, estalló. El Partenón quedó en ruinas. Las esculturas que Lord Elgin arrancó estaban y siguen estando rotas. Esos despojos nos cuentan lo que fueron. Esa túnica no es más que un pedazo de mármol, pero en sus pliegues ondula un cuerpo de mujer o de diosa. Esa rodilla continúa en la pierna ausente. Ese torso se completa en su cabeza decapitada. El caballo que falta relincha desde esas crines alzadas en el aire y truena en esas patas que en el aire galopan. En lo poco que está todo lo que estuvo. Es también muy interesante hacer esta observación sobre cómo el colonialismo, que va a decantarse en el capitalismo que conocemos hoy,
ese colonialismo, esa conquista de los territorios, ese saqueo de las riquezas, también tuvo que ver con el saqueo de la riqueza cultural. Muchos de esos tesoros culturales pues fueron llevados a los países de origen, particularmente Inglaterra, pero no fue el único país, y forman parte del acervo del British Museum. Y por eso incluso en las redes sociales es hasta típico ver estas bromas en los memes sobre lo que harían los británicos con ciertos tesoros, ¿no? O cómo se comportaron al momento de saquear las riquezas culturales de los países, de las culturas de diferentes continentes. No es el único caso. Bueno, lo hicieron con Grecia, lo hicieron con Egipto. La colección de la cultura egipcia en el British Museum es de las más impactantes y las más grandes en el mundo, porque fue un saqueo impresionante. Pero los estadounidenses no se quedan atrás. En el Museo de Arte de Nueva York, no el Museo de Arte Moderno, sino el Museo Metropolitano de Arte, las colecciones que tienen de objetos de la cultura egipcia y de otras culturas en la parte histórica es impresionante, impresionante. Son salas y salas y salas con aparadores llenos de vestigios de la cultura egipcia o de la Grecia clásica o de Persia y todo. Y en París, en el Museo del Louvre, pasa lo mismo. Salas y salas y salas llenas de esculturas, de relieves, de vasijas, de restos de vasijas o de otro tipo de instrumentos que fueron saqueados de estos pueblos en las invasiones que, por ejemplo, los franceses hicieron en Egipto, en el comercio ilegal que se daba entre estos países capitalistas y estos saqueadores que ya después, aunque no hubiera guerra, se dedicaban a acudir a estos países para robarse estos tesoros culturales. Es bello ver estos vestigios de las culturas antiguas. Sin embargo, queda ese mal sabor de boca por la manera en que fueron obtenidos, que fue a través del saqueo, que fue a través del asesinato, que fue a través del sometimiento de los pueblos que son los dueños de esos materiales. Y lo que está pasando actualmente en Medio Oriente, lo que pasó con la guerra del Golfo en Irak, lo que ha pasado con la destrucción que se ha hecho en Líbano, en Argelia, en Yemen, en la propia Franja de Gaza, a todos estos vestigios culturales que van destruyendo el interés capitalista, el interés imperialista de estas naciones oligárquicas, de estas naciones que lo único que buscan es lucrar con esos beneficios. Bueno, pues nos hace pensar en dónde estamos como humanidad y nos debe hacer pensar en dónde estamos como humanidad. Afortunadamente hay autores como Eduardo Galeano que nos permiten recordar esas partes de la historia, conocer, aunque no podamos ir a estos museos en Londres, en Nueva York o en París, poder conocer las historias creadas por mujeres y hombres que vivieron en esa época. Bueno, llegamos al final de esta emisión de Letras Militantes y quiero agradecer nuevamente a mis camaradas de Radio ESME el apoyo para la producción de este programa y a todos ustedes que nos visitan a través de YouTube o de Facebook para conocer la nueva emisión de Letras Militantes. Gracias y por aquí nos vemos dentro de una semana. Que se la pasen muy bien, que tengan una excelente semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.